Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, les saluda su hermano Menelio. Bendito sea Dios. Nuevamente vamos con nuestro quinto video dirigido exclusivamente para los hermanos laicos comprometidos en la viña del Señor. Y con esto, amado, vamos a conocer cuáles son las 4 condiciones para ser discípulo de Jesucristo. Pues existen exigencias que nos condiciona para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Así también como cualquier empresa donde se requiere algún funcionario, existen condiciones, condiciones en su año, en su estatura, en su conocimiento, preparación intelectual, preparación en algunas áreas. Así también, mis queridos hermanos, para ser discípulo de Jesucristo existen condiciones. Y en esta primera condición conoceremos que para ser discípulo del Señor Jesucristo es necesario tener un solo maestro. Y vamos a comenzar compartiendo la poderosa palabra de Dios en San Lucas, en su capítulo 9, verso 23 al 26, que dice: Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesús después le dijo a todos, no solamente a algunos, a todos, al Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, predicadores, formadores, laicos que trabajan en las radios, liturgistas, coordinadores, en fin, a todos el Señor Jesús se dirige y le da las pautas para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Podríamos decir, amado, que somos ya discípulos de Jesucristo por recibir nuestro bautismo. De alguna manera es verdad, pero no. Jesús bien claro dice: si alguno quiere ser discípulo mío, se dirige para todos, pero el discípulo es solamente alguno, lo dice la palabra de Dios. Y aquellos algunos que sean considerados o que quieran ser discípulos de Jesucristo, pues olvídese de sí mismo. Si usted quiere ser discípulo de algún filósofo, discípulo de algún ingeniero o de algún maestro en la universidad o en algún campo del área del conocimiento, pues existen condiciones para ser discípulo o alumno de esos maestros. Jesús también tiene sus propias condiciones para su discípulo, para sus seguidores. Y la primera condición es olvidarse de sí mismo. Olvidar nuestro egoísmo, olvidar nuestro yo, olvidar nuestro pasado, olvidar ese hombre viejo, olvidar nuestro orgullo. Hay tantas cosas que tenemos que olvidar. Olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y sígame. No solamente cada 8, no solamente cada fin de semana cargar con la cruz, no solamente cada domingo. Todos los días cargar con la cruz y seguirme. Aquella persona no puede poner a su cruz a un lado, no puede dejar su cruz para atrás, tiene que cargar y llevarlo. Pero esa cruz no se lleva colgado en el cuello, esa cruz se lleva, capaz es el esposo, la esposa, los hijos. Hay muchas cruces familia, o capaz nuestros hermanos de la comunidad. La cruz que tenemos que cargar, el coordinador que tiene que cargar la cruz pesada de su comunidad, el sacerdote que parroquia, el obispo que tiene que cargar con su cruz pesada de su diócesis, y al fin cada uno cargar con su cruz. Seguirme, porque el que pierde
pierda la vida por causa mía, la salvará. Es el contraste de ser cristiano, el contraste de ser discípulo de Jesucristo. Pues en el mundo, ¿de qué manera salvamos nuestra vida? Pues salvando, valga la redundancia. Sin embargo, para salvar para la vida eterna debemos perder aquí en la tierra, perder nuestra vida, perder nuestro tiempo, perder nuestro juego, nuestros haceres. Hay muchas cosas que tenemos que poner a un lado para poner en primer lugar a Jesucristo y seguir a Él y ser discípulo del Señor. Y además de eso, Jesús hace la pregunta: ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al discípulo? ¿De qué le sirve a los seguidores de Cristo ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? No conviene, no sirve ganar el mundo entero si es que uno se va a perder. Jesús advierte que si ganando el mundo, si ganando, conquistando tantas cosas aquí en el mundo, es el peligro de que podamos perdernos, perder nuestra alma, perder nuestra salvación. Entonces Jesucristo nos advierte diciendo: pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Jesús tendrá la misma actitud la que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Si nosotros defendemos aquí a Jesús en la tierra, si nosotros hablamos de Jesús aquí en la tierra, si nosotros predicamos la buena noticia, hablamos de la mejor manera de Jesucristo, de la misma forma Jesús hablará de ti a su Padre y a sus ángeles. ¡Qué tremendo es Jesucristo! Condiciones para ser discípulos. Existen requisitos, mis amados hermanos, para entrar a formar parte del grupo privilegiado de Jesús. Estas son algunas condiciones que Jesús nos pone la exigencia para ser miembro de ese grupo privilegiado de ser contado como el discípulo de Jesús. Se trata de actitudes concretas que el discípulo debe asumir y cumplir en la práctica. Asumir y cumplir. A eso Jesús nos llama. Así también como cualquier discípulo o alumno que va a una universidad debe acatar, debe asumir ciertas actitudes, ciertas reglas, ciertas condiciones de esa casa de estudio. Así también los seguidores de Jesucristo deben asumir, acatar lo que Jesús está exigiendo y ponerla en práctica. En la escuela de discipulado, mis amados hermanos, discipulado de Jesús, Él debe ser el único maestro. Dice la palabra en San Mateo, en su capítulo 6, en el versículo 24, la poderosa palabra de Dios: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Bendito sea el santo nombre de Dios. No podemos ser servil de la riqueza y al mismo tiempo querer ser servidor de Dios. Pues si nosotros nos sometemos a la plenitud, a la riqueza, si servimos solamente a nuestra empresa, pues tu empresa te va a exigir que le sirva hasta el día domingo. Si tu empresa es un supermercado, tu supermercado te va a exigir para que abra un día domingo. Entonces te aparta ya de la presencia gloriosa de Dios. Tu trabajo capaz te exige mucho y te aparta de la oración. Capaz tu trabajo, tu empresa, la riqueza te exige mucho aquí en el mundo. ¿Para qué? Para que no a Dios, empeñas al servicio de Dios, al estudiar las Sagradas Escrituras, al asistir a algún curso de discipulado, de Biblia o de algún catequesis. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor es muy claro en su palabra. No se puede servir a dos amos, porque a uno será fiel y a otro será infiel. ¿A cuál eres tú? ¿O a quién eres más fiel? ¿A tu trabajo, a tu riqueza o a tu Dios? Siendo discípulo de Jesucristo. También el Señor dice: quien quiera ser su discípulo debe renunciar a cualquier otro que pueda enseñar a vivir de manera diferente a Él. Pues encontramos en la palabra de Dios en segunda de Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 1, mencionando la palabra de esta manera:
Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Bendito sea Dios. Si Jesús es tu único maestro, si Jesús es el único a quien usted sigue y es discípulo de Él, dice San Pedro claramente que a Él tenemos que tener solamente por maestro. ¿Por qué? Porque aparecerán muchos falsos maestros con ideas dañinas. Hay tantos maestros que están en contra de la enseñanza pura y verdadera de Jesucristo. Por eso, si usted sigue cualquier maestro, cualquier charlatán, cualquier persona que hable de Cristo, que hable de las Sagradas Escrituras, capaz te pueda ensuciar, enturbiar tu mente, tu corazón, tu doctrina, tu fe. Por eso tenemos tantos seguidores de Cristo, pero confundidos en su fe. ¿Por qué? Porque sirven a maestros que están enseñando ideas dañinas, ideas que no convienen, ideas que está ensuciando la mente, el corazón y la fe de tantas personas. Por eso Jesucristo debe ser nuestro único maestro. Si queremos ser sus discípulos, renunciar a cualquier otro que pretenda enseñar a vivir de una manera diferente. En estos tiempos existen tantos maestros como el yoga, como la nueva era, como los parapsicólogos, como los astrólogos y tantos otros maestros que nos quieren dar las pautas de qué manera vivir. Cuántas organizaciones que están queriendo poner línea de vivencia para las mujeres, pues las mujeres son libres, entre comillas, solamente si abortan. Son maestros de estos tiempos que quieren meter confusiones y mentira en el corazón de los discípulos de Jesucristo. Jesús es un maestro exclusivo y excluyente. No comparte su cátedra con nadie. Por eso dice la palabra en San Mateo, en su capítulo 23, en el versículo 8 y 10, de esta manera, la poderosa palabra de Dios. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Versículo 10, ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Bendito sea Dios. Nuestro único maestro, nuestro único guía es el Cristo, nuestro Señor. Por eso Jesús es exclusivo, maestro exclusivo de los discípulos. No podemos tener a Jesús como nuestro maestro y tener también a los budistas o a los cualquier de pensamiento diferente a lo de Cristo como nuestro maestro. No podemos seguir a Cristo, la idea de Cristo y la idea del mundo, la idea de tantas filosofías que no es cristiana. Bendito sea Dios. Por eso Jesús es exclusivo y además excluyente. Excluyen a los falsos maestros, excluyen a los que pretendan ocupar su cátedra, a que pretendan ocupar su lugar en tu vida como siervo de Dios. Jesús no comparte su cátedra con nadie. Jesús es único maestro. Y hoy Jesús es tu maestro por medio de su representante. Aquello que dice la palabra, Lucas 10:17, lo que a ustedes escucha, a mí me escucha. Lo que a ustedes rechaza, a mí me rechazan. Como nuestro único maestro, a Jesús escuchamos a través de sus representantes legales. El discípulo de Cristo no acepta la enseñanza de la propaganda del mundo, ni sigue los criterios de la carne. Hay tantas propagandas en el mundo. Como discípulos de Jesucristo debemos evitarlo. No debemos aceptar la enseñanza, la propaganda del mundo, tantas enseñanzas que va en contra de lo que enseña la iglesia de Cristo. Tantas profecías falsas que va en contra de lo que enseña Jesucristo. Tantas predicaciones en contra de lo que enseña Jesucristo, la iglesia de Jesús. No podemos aceptar al mundo y al mismo tiempo a Jesús. Si tenemos como nuestro único guía y maestro a Jesús, pues tenemos una sola doctrina. Tenemos un solo camino, tenemos una sola enseñanza, la de Cristo. Bendito sea Dios, su jerarquía de valores ha sido establecida únicamente por Jesucristo. Jesucristo es nuestra única jerarquía.
Jesús es nuestra cabeza y eso lo dice la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 20 en adelante al 31. Jesús es la cabeza de su iglesia. Somos miembros de Cristo, 1 Corintios 12, 27. Y como miembro de Cristo tenemos una cabeza y Él es nuestra jerarquía máxima. De ahí viene para abajo, mientras que en el mundo, ¿cuál es la jerarquía máxima? Y lo ha dicho la palabra, Mateo 6, 24. Primero está el Dios, riqueza. El Dios, dinero. Después vienen los valores, el poder, el placer. Son los valores en el mundo. Mientras que los valores en el cielo, en el reino de Dios, Jesucristo, su representante Pedro, obispos, sacerdotes, diáconos. Y viene la jerarquía de esa manera. Mientras que en el mundo es diferente. No es Cristo la cabeza máxima. Es el dinero, es el poder, es el placer. Los discípulos de Jesucristo tienen una pirámide inversa a lo que es el mundo y su jerarquía de valores. Mis amados hermanos, finiquitando, Jesús no admite términos medios, o frío o caliente. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 3, en el versículo 15, donde dice la palabra: yo sé todo lo que hace, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bendito sea Dios. Qué exigente Jesucristo. Muchas veces ya quisiera dejar esta enseñanza, pues nos exige mucho el Señor. El Señor dice: sean fríos o calientes. Y para ser calientes, ¿qué necesitamos? Fuego. ¿Qué es ese fuego? Hechos capítulo 2, verso 1 al 5. Ese fuego, la lengua de fuego, es el Espíritu Santo. Y solamente por Él podemos ser calientes. Porque el mundo nos enfría nuestra espiritualidad, enfría nuestra relación con Dios, enfría nuestra predicación, enfría nuestro ministerio. ¿Cuántas personas que antes eran calientes, llenos de fuego, llenos de unción, llenos de la presencia del Espíritu Santo, hoy se han vuelto como un iceberg? Una bola de nieve, un hielo gigante, impermeable, impenetrable. No se puede ni siquiera predicar la palabra. Aunque antes era ungido, hoy se ha vuelto frío. O muchos son tibios. Jesús no quiere a los tibios. Jesús quiere frío o caliente. Es la exigencia para ser discípulo del Señor. También dice en Mateo capítulo 12, en el versículo 30, el Señor Jesucristo, en su poderosa palabra: el que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. Bendito sea Dios. Podemos hacer lo uno o lo otro. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. Bendito sea Dios. O con Jesús o en contra de Jesús. No podemos ser término medio, no podemos ser tibio. No podemos estar con Jesús y también con el mundo. Es la exigencia del Maestro Jesucristo. Es la exigencia para ser discípulo de Jesucristo. Encontramos a un Pedro con su doble faceta. En San Juan, en su capítulo 18, en el versículo 17, vamos a ver cómo es la forma de actuar de Pedro sin el Espíritu Santo. Un Pedro que es tibio, un Pedro que es frío. Dice la palabra: la portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: no, no lo soy. Bendito sea Dios. La portera, una bella mujer, una hermosa muchacha, se acerca a Pedro coqueteando, diciéndole: tú eres uno de Jesús, Pedro. Entonces Pedro, ¿cómo actuó enfrente de esa portera? Enfrente de esa muchacha: no, no lo soy. No soy un predicador, no soy catequista, no soy comprometido en la iglesia, yo soy soltero, bla, 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 bla. Tantas cosas ha dicho Pedro. ¿Por qué Pedro actuó tan fríamente, tan tibiamente? Pues Pedro no era caliente. Pedro no tenía el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando el día en que Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo, dice la palabra en Hechos, en su capítulo 2, versículo 14, aquel hombre que negó delante de la muchachita, aquel hombre que había dicho: yo no lo conozco a Jesús, ahora
delante de una muchedumbre, delante del mundo, delante de una multitud, dice la palabra. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: bendito Dios. Aquel Pedro que sumiso, que hablaba entre labios, susurrando, no lo conozco a ese hombre. Ahora a toda potencia, con toda la fuerza, lleno de fuego, del poder de Dios, Pedro, caliente por esa lengua de fuego, anuncia al mundo, predica al mundo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado discípulo de Jesucristo, la exigencia del Señor: Jesús es el único maestro. Significa que el discípulo no se rige por los criterios de la sociedad. Los criterios de la sociedad, el New Age, la nueva era, la meditación trascendental, la yoga, la astrología. Estos son criterios de la sociedad. ¿Cuánta persona rige su vida por medio de horóscopo? ¿Cuánta persona quiere saber lo que le va a suceder mañana? Entonces se compra un periódico para que pueda remitirse a los horóscopos. Personas que consultaron a los astros, consultaron al sol, a la luna, a los planetas, para saber qué te va a pasar. Ahora te pregunto, ¿el sol sabrá cuál es tu destino? ¿La luna sabrá qué te va a pasar mañana? No, el sol, ni la luna, ninguno de los planetas, ninguno de los astros sabrá lo que te va a pasar el día de mañana. Solamente Dios. Entonces, ¿para qué acudes a un horóscopo? ¿Por qué no acudes a un santísimo? ¿Por qué no acudes a Dios? ¿Quién sabe lo que te va a pasar el día de mañana? Bendito sea el santo nombre de Dios. Ni por los valores del mundo no se rigen los discípulos, ni por los valores del mundo. ¿Cuál es el valor hoy para el mundo? El fútbol. El fútbol es un valor para el mundo, pues mueve tantos dineros, tantas empresas, tanto comercio. Es un valor. La soja es un valor para el mundo. La carne es valor para el mundo. La moda, la ropa y tantas otras cosas. La tecnología, las cosas electrónicas son valores para el mundo. Los discípulos no se rigen por esos valores. Los discípulos se rigen por los valores cristianos. Se rige por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el valor para los cristianos. Se rige por lo que dice la palabra, no lo que dice la propaganda de la tele. El discípulo no se rige por lo que dice los medios de comunicaciones amarillistas. Se rige por medio de las Sagradas Escrituras. La luz que ilumina los pasos del discípulo es la palabra de Dios y no la tecnología, no los medios de comunicaciones. La pauta que nos da para nuestra vida es la palabra poderosa de Dios y no la ideología, no la propaganda del mundo. El discípulo se rige por el ejemplo de su maestro. Lo dice San Pablo en 1 Corintios, en su capítulo 11, versículo 1. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pablo sigue el ejemplo de Cristo. Entonces, si Pablo sigue el ejemplo de Cristo, sus discípulos bien tranquilamente pueden imitar a su maestro Pablo. Si nosotros, los padres de familias, si los coordinadores, si los catequistas, si los sacerdotes siguen a Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo, bien podría decir a sus hijos, los padres de familia, los catequistas a sus alumnos catequizando, los coordinadores a sus servidores, los párrocos a su iglesia, a su feligres, le puede decir: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Pero no podremos decir imítenme a mí, porque yo le estoy imitando al mundo, yo le estoy imitando a los futbolistas, yo estoy imitando a los cantantes del mundo. No, es imposible decir a nuestros seguidores, a nuestros discípulos: imítenme a mí, si es que nosotros no le imitamos a Jesucristo. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis amados hermanos. Compartan este video. Y si quieren recibir, puede comunicarse conmigo, pues le facilitamos para que pueda compartir con sus grupos, con sus hermanos de comunidad, para seguir conociendo cuáles son los requisitos para ser realmente discípulo de Jesús. Consagramos todo esto en la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Por su intercesión, el Espíritu Santo pueda obrar a través de esta pequeña enseñanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.